Me pregunta Aro, el criterio de la tabla periódica para cationes y aniones, olvídate, ¿ya? En la tabla periódica, tú ubicas a un elemento por su número atómico. Puede ser que una especie, ¿ya? Puede ser que una especie puede tener cationes o aniones, pero su ubicación no va a cambiar. Ejemplo, el cloro. El cloro tiene iones de carga negativa y tiene iones de carga positiva. No puedo decir que porque el ion es negativo va a tener otra ubicación en la tabla periódica. No, la ubicación en la tabla periódica es por el número atómico, no es por la cantidad de electrones. Ese es el criterio para ubicar al elemento en la tabla periódica, ¿ya? O sea, si tienes, por ejemplo, al cloro con carga -1 o al cloro con carga +3, son iones de la especie cloro que tienen una ubicación ya establecida en la tabla periódica, ¿ya? Espero poder responder a tu pregunta, espero haber entendido también tu consulta, ¿ya? Bueno, entonces, veamos algunas aplicaciones, ¿ya? Pregunta número 1. Te dicen, el núcleo atómico posee únicamente protones y neutrones, ¿verdadero o falso? ¿El núcleo atómico posee únicamente protones y neutrones? No, falso. El núcleo atómico tiene más partículas. Dijimos que tiene más de 200 partículas en el interior, pero las principales son los protones y los neutrones. Eso sí, ahí dice únicamente, no, eso es incorrecto. Dice, los electrones se encuentran en el núcleo atómico, ¿verdadero o falso? Falso, claro, los electrones no están en el núcleo atómico. Los electrones se encuentran en la nube electrónica. ¿No? ¿Sí? Los electrones se encuentran en la nube electrónica. Dice, ¿la carga del núcleo atómico depende de los neutrones? ¿La carga del núcleo atómico depende de los neutrones? No, la carga del núcleo atómico depende de los protones. El núcleo atómico es positivo porque tiene protones en su interior y eso es lo que define la carga de este núcleo. Por lo tanto, en conclusión, todas las alternativas son falsas. La letra, o tu clave de respuesta, sería la letra A. Esa es tu respuesta, ¿ya? Siguiente pregunta. Dice, los protones poseen carga positiva, ¿ya? Los protones poseen carga positiva y no pertenecen al núcleo atómico. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Falso, claro. Los protones tienen carga positiva, sí, pero también pertenecen al núcleo atómico. Por eso esa alternativa es falsa. Dice, los neutrones no poseen carga y pertenecen al núcleo atómico. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Los neutrones no poseen carga y pertenecen al núcleo atómico. Like. ¿Ya? Dice, los electrones poseen carga negativa y son las partículas subatómicas más ligeras. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Excelente, verdadero. Por lo tanto, vas a marcar acá falso, verdadero, verdadero. Alternativa sería entonces la letra A. ¿Ya? Esa es tu respuesta. Preguntas, consultas, comentarios a través del chat, por favor. ¿Ya? Siguiente. Los isótopos de un elemento, ¿ya? Tienen esencialmente las mismas propiedades químicas. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Excelente, Walter. Claro. Los isótopos de un elemento tienen esencialmente las mismas propiedades químicas. Cuando quieras esto visualizarlo, ya tú recuerda que, por ejemplo, isótopos son el protio, el deuterio y el tritio. Ya siempre una estrategia para poder resolver un ejercicio es que tú lo asocies a algo que tú conoces, que sea familiar para ti. Por eso trata de familiarizarte con algo. Si tú, por ejemplo, dices, oye, los isótopos tienen propiedades químicas similares o las mismas propiedades químicas, ¿qué vas a decir? Ah, bueno, yo recuerdo al protio, al deuterio y al tritio. Son isótopos del hidrógeno. El protio reacciona con el oxígeno para formar agua, sí. ¿Lo hace el deuterio? Sí, también, pero el agua se llama agua pesada. ¿Y lo hace el tritio? Sí, también se llama agua superpesada. O sea, significa que los tres químicamente se comportan de manera similar. Físicamente van a ser diferentes porque obviamente tienen diferente masa, diferente tamaño, diferentes características, pero químicamente se comportan de manera similar. Entonces los isótopos de un mismo elemento se comportan de manera similar. En esencia, sí, verdadero. Lo primero es correcto. Dice, los isótopos son átomos de un mismo elemento que se diferencian únicamente por el número de electrones. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Isótopos, átomos de un mismo elemento que se diferencian únicamente en el número de electrones. ¿Verdadero o falso? Eso es falso. Los isótopos son átomos de un mismo elemento, sí, pero no se diferencian por la cantidad de electrones, sino se diferencian por la cantidad de neutrones.
correcto, y como consecuencia tienen diferente número de masa. Por lo tanto, esta alternativa es falsa, ¿ya? La notación de un núcleo del hidrógeno es esta de acá. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Recuerda, ¿cuál es la definición de núclido? Núclido es la representación de un átomo en particular o un isótopo en particular de un elemento químico. Entonces te dicen, la notación de un núcleo de hidrógeno es esta que tú ves acá. ¿Sí? Si la notación de un núcleo de hidrógeno es esta que tenemos acá, sí, habíamos comentado de que sí es la notación de un núcleo de hidrógeno porque un núclido viene a ser la representación de un átomo en particular o un isótopo en particular de un elemento químico. Por lo tanto, la representación será verdadero, falso, verdadero, alternativa, la letra D. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Luego, siguiente pregunta. Te dicen, respecto a las partículas subatómicas fundamentales, ¿ya? Principales, protón, electrón, neutrón, indique verdadero o falso según corresponda. ¿Ah? Primero te dicen, las partículas más livianas se encuentran alrededor del núcleo. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Las partículas más livianas se encuentran alrededor del núcleo. ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Quiénes son las partículas más livianas? Los electrones. ¿Sí? Los electrones, partículas más livianas. Dice, las partículas más pesadas se encuentran en el núcleo atómico. ¿Ya? Las partículas más pesadas se encuentran en el núcleo atómico. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Las partículas más pesadas se encuentran en el núcleo atómico. Excelente. ¿Ya? Dice, la masa del protón es mayor que la masa del neutrón. ¿Verdadero o falso? ¿La masa del protón es mayor que la masa del electrón? No, falso. El que tiene mayor masa es el neutrón. Por lo tanto, esa alternativa es falsa. Y todas las partículas que se encuentran en el núcleo presentan carga positiva. ¿Verdadero o falso? ¿Todas las partículas que estén dentro del núcleo tienen carga positiva? No, eso no es cierto. Falso. Por lo tanto, tu respuesta debe ser verdadero, verdadero, falso y falso. Entonces, alternativa de respuesta sería la letra D. ¿Ya? Siguiente pregunta. Dice, se tienen las siguientes especies atómicas, las que están acá, ¿ya? Señale las proposiciones correctas. Tienes al cobre 29 de 63 con carga más 2 y el hierro 2656 con carga más 3. ¿Qué podemos decir del cobre? Número de protones, 29. Número de neutrones, restas, 63 menos 29 me da 34. Número de electrones, restas, te da 27. Partículas subatómicas fundamentales. ¿Qué eran partículas subatómicas fundamentales? Protones, neutrones y electrones, la suma me da 90. ¿Ya? Nucleones fundamentales, protones más neutrones, o sea, número de masa 63. ¿Ya? Parecido para el hierro, un poquito más rápido. Para el caso del hierro, ¿ya? El número de protones es 26. Número de neutrones, 56 menos 26 me da 30. Número de electrones, 26 menos 3 me da 23. Partículas subatómicas fundamentales, suma los tres, protones, neutrones y electrones, te da 79. Nucleones fundamentales, ¿quiénes son? Protones más neutrones, 26 más 30, 56. Entonces responde, el número de electrones de la especie 1 es mayor que la especie 2. Número de electrones de 1 es mayor que la especie 2, eso es verdadero, ¿ya? Dice, el número de nucleones neutros de 2, o sea, de el número de nucleones neutros de 2, es menor que de 1, ¿ya? Número de neutrones de él es menor que de 1, también es verdadero, ¿ya? Y el número de partículas fundamentales de 1 y 2 es 90 y 79, respectivamente. Sí, 90 y 79, respectivamente. Entonces, en este caso, los tres son verdaderos. Marcarías como alternativa la letra A. Esa tendría que ser tu respuesta, ¿ya? Si hay preguntas, consultas, comentarios, sabes, lo pones a través del chat, ¿ya? Siguiente. Te dice, el cobre presenta dos isótopos, ¿ya? Uno con 34 neutrones y el otro con 36 neutrones. 34 y 36 neutrones. Si el cobre posee 29 protones en su núcleo, ¿ya? Señale las proposiciones verdaderas o falsas, ¿ya? Tienes cobre 2963 y cobre 2965. Analicemos. Número de protones, 29.
Número de neutrones, 63 menos 29, 34. Número de masa, 63. Para él, protones, 29. Neutrones, la diferencia me da 36. Y número de masa me da 65. Entonces responde, el número de masa del isótopo más liviano es 63. Sí, 63. Los dos isótopos tienen propiedades químicas similares. Si los dos son átomos de cobre y son isótopos, entonces tienen propiedades químicas similares. Eso es verdadero, ¿ya? Y te dicen, ¿los dos isótopos se pueden representar de esta manera? Sí, correcto. Cobre 2963 y cobre 2965. Ojo, ambos tienen 29 protones en su núcleo, o sea, significa que ambos tienen número atómico 29. Pero como uno tiene 34 neutrones, su número de masa vale 63 y como el otro tiene 36 neutrones, su masa es 65. Aquí las tres alternativas son verdaderas. Alternativa sería entonces la letra A. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Siguiente pregunta. Te dice, en un átomo neutro, el número de protones es al número de neutrones como 6 es a 7. Si su número de masa es 65, determine cuántos neutrones posee. Rapidito, chicos, ustedes son genios en cálculos matemáticos, ¿ya? Primero, tienes, si el número de protones es 6K, el número de neutrones tiene que ser 7K. 6K más 7K me da 13K, el número de masa. ¿Cuánto me dicen que vale el número de masa? 65. Pero como 65 es 13K, significa que K es igual a 5. ¿Qué me piden? ¿Cuántos neutrones tiene la especie? 7K igual a 35, entonces tu respuesta tendría que ser la letra D. Esa tiene que ser tu respuesta. Alternativa, la letra D. Siguiente pregunta. Un átomo de manganeso posee número de masa 55 y número atómico 25. Si un átomo de hierro, cuyo número de masa es 56, posee la misma cantidad de neutrones, determine cuál es el número atómico del hierro. Primero vamos con el manganeso. El manganeso número atómico 25 y número de masa 55. Me dice, un átomo de hierro de masa 56, o sea, átomo de hierro de masa 56, ¿ya? Tiene la misma cantidad de neutrones. ¿Cuántos neutrones veo acá? 55 menos 25, 30. O sea, el número de neutrones de él debe ser 30. Si tiene la misma cantidad de neutrones, 56 menos 30, entonces Z me queda 26. Me piden el número atómico del hierro, número atómico 26. Alternativa entonces sería la letra C. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Siguiente pregunta. Esta la respondes tú. El isótopo más común del hidrógeno posee en su núcleo, a ver, lee. El isótopo más común del hidrógeno posee en su núcleo 30 neutrones, ¿no? Excelente. El isótopo más común del hidrógeno posee en su núcleo solo un protón. Muy importante. Esta pregunta es una pregunta que, si mal no recuerdo, ha venido en alguna práctica de CEPRE o algún examen de admisión por ahí. Mucho cuidado. El alumno dice, el isótopo más común del átomo de hidrógeno posee, bueno, el átomo de hidrógeno tiene número atómico 1, tiene un protón y tiene un electrón. Entonces el alumno se emociona y dice, tiene un protón y un electrón. Ve como clave un protón y un electrón, marca la letra C y eso no es correcto. Lee la pregunta. ¿El isótopo más común del hidrógeno posee en su núcleo? ¿El núcleo posee electrones? No. El núcleo únicamente posee protones y neutrones, pero como el isótopo más común del hidrógeno no tiene neutrones, solamente tiene un protón. Entonces, alternativa sería la letra B. Esa es tu respuesta. Siguiente pregunta. En la siguiente pregunta nos dice, indique la proposición verdadera o falsa según corresponda. En el núclido hierro 2656, el número de nucleones es 26. ¿Qué son los nucleones? Los nucleones es el número de masa, 56. Por lo tanto, esa alternativa no es correcta, falsa, dislike. ¿Ya? Los isótopos del cloro 1735 y 1737, el isótopo más pesado tiene 2 neutrones más que el ligero. Bueno, analízalo. Él, ¿cuántos neutrones tiene? Él tiene 18 neutrones. 35 menos 17 igual a 18. Él, ¿cuántos neutrones tiene? Él tiene 20. 37 menos 17 tiene 20. El isótopo más pesado, o sea, él, tiene 2 neutrones más que el ligero. Sí, hay 2 neutrones de más. Por lo tanto, like, verdadero. ¿Ya? Este catión
tiene 34 neutrones en su núcleo. ¿Cómo hallan la cantidad de neutrones? Protones menos neutrones. Perdón, número de masa menos número atómico. 63 menos 29 igual a 34. Por lo tanto, esto sería verdadero. Like. Entonces sería falso, verdadero, verdadero. Alternativa sería la letra B. Esta es tu respuesta. ¿Ya? Alternativa, la letra B. Siguiente pregunta. En febrero de 1996 se sintetizó el elemento 112, el cual se puede representar de esta manera. Por lo tanto, se puede afirmar que tiene 112 neutrones, el número de cargas positivas es 112 y su número de masa es 277. Bueno, analicemos. Primero tenemos al elemento 112, 277, ¿ya? La cantidad de protones, 112, es un número atómico. Número de masa, 277, lo tenemos acá. Cantidad de neutrones, restas, 277 menos 112, 165, ¿ya? Entonces, primero, me dice, ¿tiene 112 neutrones? No, tiene 165 neutrones. La primera alternativa es falsa. La siguiente, el número de cargas positivas nucleares es 112. Positivas nucleares, 112, verdadero, like, ¿ya? ¿Su número de masa es 277? Sí, verdadero, like. Entonces, ¿qué vas a marcar acá? Se puede afirmar 2 y 3. Alternativa, la letra E. Estas son preguntas tipo de examen de admisión, así que no te sorprendas. Obviamente el tema en que estamos es un tema de los iniciales y por esa razón te parece sencillo, pero preguntas como estas a veces hacen que el alumno pueda fallar en admisión. Y bueno, no te tiene que pasar, ¿ya? Siguiente pregunta. Te dice, respecto a los núcleos del potasio y del calcio, ¿ya? Indique las alternativas que son correctas, ¿ya? A ver, analiza. ¿Ya? Listo. Entonces, analiza. ¿Qué te dice? Respecto a los núcleos del potasio y del calcio, ¿ya? Indique las alternativas correctas. Primero, potasio 1939, carga más 1. Y luego tienes al potasio, vamos a ponerlo por aquí, al calcio 2040 de carga más 2. En el caso del potasio, ¿ya? Que de carga más 1, que me lo mencionan acá, y al calcio de carga más 2, el potasio tiene 19 protones, los neutrones van a ser la diferencia, o sea, 20. El número de masa vale 39 y el número de electrones es igual a 18, 19 menos 1. Para el calcio haz algo similar. ¿Cuántos protones? 20. Neutrones, igual, 20. La diferencia entre 40 y 20. El número de masa vale 40 y el número de electrones vale 18. 20 menos 12, ¿ya? Entonces, me dice, el número de protones del calcio es igual a 20. En el calcio el número de protones es igual a 20. Like, eso es verdadero. Dice, el potasio y el calcio tienen igual número de electrones. ¿Potasio y calcio igual número de electrones? Sí, eso es correcto. Potasio y calcio igual número de electrones, ¿ya? ¿El potasio y el calcio tienen igual número de masa? ¿Potasio y calcio tienen igual número de masa? No, eso es falso, ¿ya? Entonces, para este caso sería verdadero, verdadero y falso. Me piden las alternativas que son correctas. ¿Cuáles serían alternativas correctas? Serían 1 y 2. Entonces, alternativa sería la letra A. Esa es tu respuesta. ¿Sí? Listo. Siguiente pregunta, ¿ya? Esta pregunta es una pregunta muy interesante. Me dicen, la suma de los números de masa de dos isótopos es 21 y la suma de sus neutrones es 11, ¿ya? Determine la carga eléctrica negativa absoluta de 20 átomos del isótopo liviano, ¿ya? Entonces, tengo dos isótopos, él y él, ¿ya? Obviamente, si son isótopos, tienen el mismo número atómico. La diferencia va a ser en el número de masa. Uno tiene masa A1 y otro tiene masa A2, ¿ya? Me dicen que la suma de los neutrones es 11 y la suma de los números de masa es 21. Obviamente, esta masa es el número atómico más el número de neutrones. Y esta masa es el número atómico más el número de neutrones.
Pero pregunta, esto con esto yo ya lo conozco, ¿verdad? Yo sé que esto vale 11. Entonces, z más 11 es igual a 21. ¿Esto qué te queda? Que 2 veces z es igual a 10. Entonces, z es igual a 5. ¿Qué viene a ser z? Z viene a ser el número atómico, el número de protones. Y mientras a ti no te digan lo contrario, el número de protones es igual al número de electrones porque el átomo es neutro, mientras a ti no te digan lo contrario. Por lo tanto, ¿qué significa? Que si yo tengo 5 protones, también debo tener 5 electrones, ¿ya? Analiza. Si yo tengo 20 átomos, ¿ya? En 20 átomos, ¿qué es lo que voy a encontrar? Cada átomo tiene 5 electrones, que lo estoy deduciendo de acá. Cada átomo tiene 5 electrones. Pero cada electrón tiene una carga que es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Átomo con átomo se va, electrón con electrón se va, y para hallar la cantidad de electrones en 20 átomos, ¿qué es lo que vas a hacer? 20 por 5 me da 100. ¿Qué cosa es 100? 10 al cuadrado. Esa es la cantidad de electrones. Pero como cada electrón tiene carga menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, 10 al cuadrado multiplicado por él me queda menos 1,6 por 10 a la menos 17 coulomb. Por lo tanto, 20 átomos equivale a esta carga expresada en coulomb. Corresponde a la letra C, perdón, a la letra B. Esa sería tu respuesta. ¿Ya? Alternativa, entonces, la letra B. Tu respuesta. ¿Ya? Siguiente pregunta, ¿ya? Última pregunta del tema. Dice, esta preguntita, yo quiero que saques tu papelito, por favor, y hagas tus cálculos matemáticos, porque acá sí requiere cálculos matemáticos, ¿ya? Te dice, un átomo J, ¿ya? Un átomo J posee 18 neutrones y en él se cumple la siguiente relación, ¿ya? Esta es la relación que se va a cumplir ahí. A cubo menos A menos 3 veces A por Z por N es igual a 1024. Determina el número de electrones del anión divalente de dicho átomo, ¿ya? Esta es una de las preguntas que antes aparecían en donde tienes que hacer mucho cálculo numérico. Las preguntas típicas del examen de admisión son preguntas teóricas, más que una pregunta de hacer mucho cálculo, son preguntas teóricas que dan mucha vuelta en los conceptos, protones, neutrones, electrones, nube electrónica, núcleo atómico, ¿ya? Esta es una pregunta atípica, pero es importante que la conozcas. Yo quiero que por favor me digas por el chat, ese 1024, ¿cómo lo puedes expresar? Como sus factores. Ve haciéndolo mientras vamos resolviendo la pregunta. ¿Cuál es la estrategia? Me dicen, determine el número de electrones, ¿ya? El número de electrones del anión divalente de dicho átomo. Si yo quiero el número de electrones de él, necesitaría el número atómico, ¿ya? Y yo sé que tiene carga menos 2, y para hallar el número de electrones sería Z más 2. O sea, el objetivo aquí es tratar de hallar Z. Y tienes como dato de que el número de neutrones es igual a 8. Entonces analicemos. El número atómico vale 8. Si el número de neutrones el número de neutrones atómico vale Z. Si el número de neutrones es igual a 8, Z más 8 me da el número de masa, ¿sí? Ese es el dato que tienes. Número de neutrones es igual a 8. Entonces, donde sea posible voy a reemplazarlo. Por ejemplo, aquí el número de masa es Z más 8 elevado al cubo. Menos 3 veces el número de masa. El número de masa es Z más 8. Multiplicado por Z y multiplicado por 8, ¿ya? Este 3 con este 8 me va a dar un 24 y vas a tener aquí algo como esto. Z más 8 al cubo menos 24 veces Z más 8 por Z es igual a 1024. Puedes factorizar el Z más 8, ¿cierto? Si factorizas el Z más 8, ¿qué te queda? De él, Z más 8 al cuadrado menos 24 veces Z es igual a 1024, ¿ya? Y aquí puedes utilizar tu artificio matemático. Yo sé que quienes están acostumbrados a manejar esto ya lo resolvieron, ya sabes cuál es la respuesta, ¿ya? Porque incluso ya hasta al ojo lo has hecho y ya has hecho tu cálculo por ahí tanteando, ¿ya? Pero, ¿qué podrías hacer en caso no te resulte fácil esto de acá? Puedes hacer lo siguiente. Aplica. Esto es suma al cuadrado, z al cuadrado más 16 veces z más 64 menos 24 veces z, ¿ya? Z cuadrado, él con él, ¿ya? Te va a dar
lo siguiente, menos 8z más 64 es igual a 1024. Y puedes tú completar cuadrados. Si completas cuadrados, z cuadrado menos 8z más 16 igual a 1024, te va a quedar esto. Z más 8, ¿ya? Y z menos 4 al cuadrado más 48 es igual a 1024. ¿Por qué hago esto? Ahí Aarón me dice, el número es igual a que tú dijeras 2 elevado a la 10, ¿ya? Definitivamente aquí es un número, este número va a ser un número mayor a 48, ¿ya? Y este número mayor a 48 multiplicado por z más 8 me tiene que dar 1024, ¿ya? Expresando de acuerdo a lo que me ha dicho Aarón, ¿ya? Este número mayor de 48 multiplicado por él, que me dé 1024, yo podría expresarlo como 64 por 16. Y si es 64 por 16, significaría que z vale 8. ¿Y cumple con la relación? 8 más 8, 16. Acá está tu 16. 8 menos 4, 4. Al cuadrado, 16. 16 más 48 me da el 64 que tengo acá. O sea, en otras palabras, acabas de deducir de que z vale 8. Pero como tu objetivo es definir el número de electrones de él, el número de electrones debe ser igual a 10. Por lo tanto, tu respuesta tendría que ser la letra A. ¿Ya? Chicos, hasta aquí. Preguntas, consultas, comentarios.